Thunderbolts, la entrega número 36 de Marvel. Estamos viejos. Pucha. 36. 36. No jodas. Para Qué mí, barbaridad. total. Para mí esta película le tenía muchas expectativas. Yo estoy buscando esa película de Marvel que me retorne la emoción, la pasión por Marvel, lo que fue alguna vez. La pregunta es si eso ocurrió o no. Bueno, yo creo que ahí voy a tirar una pregunta más adelante con respecto a eso que acabas de mencionar. ¿Por qué? Bueno, Thunderbolts. Yo me vengo quejando de Marvel, creo que como la gran mayoría lo venimos haciendo, por lo menos los que nos ha tocado ver las 36 entregas en tiempo real. De ¿cierto? acuerdo, hemos crecido básicamente literal. con la historia. Entonces, la pregunta es si Thunderbolts es algo más cercano a eso que quisimos tanto o es más cercano a eso que venimos criticando, ¿cierto? Total. Entonces, para mí, el quid del asunto es si eso es así, si esta película cumple con ese propósito de acercarnos de nuevo, como el mismo Kevin Feige, que en su momento dijo que ya no iba a hacer cine para los que crecimos con ese Marvel, sino que él ya quería ir a otras generaciones. Entonces, yo no lo he perdonado por eso. De acuerdo. Me siento como la esposa que vio crecer al tipo, lo hizo millonario y lo dejó por una de 20 años. Sí, yo te iba a decir exactamente lo mismo. Para mí mi experiencia con Marvel es como el hijo que nació. Yo lo veía, era como uno de padre y Marvel de hijo. Y en su infancia, creciendo, le trajo muchas alegrías, satisfacciones. Y llega la adolescencia y ahí conoció las drogas, el alcohol, embarazó a la novia y ya solo de ahí en adelante fueron desilusiones, decepciones. Pero sigue siendo el hijo. Entonces uno es como, pucha, este man tiene potencial, ¿por qué no me retorno otra vez? Yo sí me siento como la ex esposa de Jeff Bezos. Pero se quedó bien, quedó bien. Bueno, nosotros quedamos con un excelente recuerdo. Pero esa es la cuestión, uno se seguía esperando. O sea, yo no quería que me abandonara, yo quería que me siguiera trayendo. No, pero por supuesto. Yo lo que siento es que hoy en día, pues realmente son otras franquicias las que están haciendo eso por mí. Me adoptaron. Ok, válido. Igual yo no abandono a Marvel, yo sigo ahí, simplemente que mi conexión con la franquicia no es la misma. Cierto. Pero de Thunderbolt sí quiero destacar algo bien interesante, porque es que Marvel, ay hombre, esto me gustaría estudiarlo y poderlo explicar más a fondo, y es que digamos que el cine es político, el cine, sobre todo cuando es Hollywood, ha estado supremamente atado a las emociones de la actualidad de lo que esté viviendo Estados Unidos en su momento. Podemos hacer un ensayo sobre ese tema muy denso, pero desde las primeras películas de Alien, bueno, todo lo que es el cine posguerra de Vietnam, claro. todo lo que ha sido el cine lo que fue Hollywood después de la Guerra Fría, lo que fue Hollywood después, lo que fue Hollywood para el espíritu americano después del ataque a las Torres Gemelas. Entonces, ahí hay un paralelo entre cómo estas figuras de Marvel llegan a aumentar de nuevo ese patriotismo y a decirle a los americanos, venga, estos somos los mejores. La pregunta es, el nuevo Marvel, o sea, en este paralelismo entre el espíritu americano, que al fin y al cabo permea al resto del mundo. Total. ¿Cuál era, o sea, si uno ve cuál es la narrativa de los últimos años de Estados Unidos, está muy en el wokeness, ¿cierto? En esta guerra entre liberales y conservadores, como una guerra civil ética o ideológica. Gracias. Entonces Marvel empezó a representar eso y tomó partido. Y nos alejó a muchos. Ese fue el problema, porque representarlo para mí no está mal. Al contrario, es lo que se debe hacer. Pero tomó partido. Y ahí es cuando uno dice, pucha, pues aparte de que tomó partido, no está representándolo de una forma entretenida, diría yo. O sea, uno podría inclusive argumentar que, bueno, puede tomar partido, pero las películas que van a surgir de esa nueva ideología van a ser ricas en su narrativa y tampoco, me hago entender, como que por ningún lado. Exacto. Entonces, a ver, como Marvel venía en esta onda, siendo representación de ese espíritu y de esa conversación de las emociones de Estados Unidos, que es lo que decimos que permea en el resto del mundo, Thunderbolts para mí llega y vuelve y es un poco más refrescante porque se desalinizó, no sé si se llega a esa palabra sea real o no, se alejó de esa narrativa que traían, de imponernos personajes que además que ni trabajan a fondo, que los vemos una vez y nunca nos los vuelven a presentar y
y que parece que tuvieran es como una agenda política detrás, sí, que nos quieren imponer unas cosas ahí que... Y esta película lo que empieza a hablar es de un tema mucho más universal, ¿cierto? Clave. Se aleja de eso, entonces nos trae unos personajes que no son unos héroes, son más unos antihéroes realmente, son personas rotas, personas con un pasado oscuro, personas que no están por... no son como el Capitán América, que tienen como esa estructura de valores inquebrantables. No es el corte heroico así predefinido, es que usted es el hombre de 100 valores, que viene a defender el mal, para lo opuesto, el antihéroe, tal cual. Ese antihéroe, entonces llegan aquí, se unen, pero realmente el trasfondo de la película, aunque para mí ya se siente muy cómic para niño, la forma en cómo se representa, pues como que hemos visto en el cine muchas formas de representar esta temática. Aquí se siente un poco light, pero es que es Marvel, son cómics. No, bueno, eso no correlaciona. Eso no correlaciona, perdón. Sí, exacto. No siempre correlaciona. No siempre. Pues, pero digamos que entiendo que Marvel quiere abarcar un espectro de público muy amplio. Sin duda. Eso es a lo que me refiero realmente. Válido. Que obviamente hay series y películas que filosóficas, trascienden cualquier trata de filosofía realmente. Este no es el caso. Este es donde quieren abarcar un tema mucho más universal, pero cogen un espectro mucho más amplio. Entonces es un poco más bonita, más romántica la forma en que lo toca. Un poquito superflua, pero bueno, es que quiero tocar sobre eso porque al final se me hizo efectivo. Yo leyendo algunas reseñas, lo criticaron mucho por eso y yo siento que no fui responsable para nada. Sí fue en contexto de película de superhéroes, porque sigue siendo una película de superhéroes, superpoderes y contextos, unas problemáticas pues no tan reales, pero aquí sin duda, y si nos adelantamos, el villano, por así decirlo, pues a la final sí está representando una condición humana que es muy sensible, y eso creo que te estás refiriendo, sí. Pero que finalmente para mí sí lo hacen de una forma muy respetuosa ante esa condición y están en desacuerdo con lo que he visto, que básicamente decían que Marvel no debió haber tocado ese tema o tratarlo porque lo iban a hacer de forma inadecuada, y para mí se me hizo, aunque sí estoy de acuerdo con lo que dices, se me hizo que hicieron un trabajo bien hecho y en la profundidad y la sensibilidad. A mí el personaje de The Void, el villano se me hizo conmovedor, realmente cómo se expresaba, inclusive desde la figura, inclusive su forma de atacar, no era violenta, no era física, era psicológica. Se me hizo bastante interesante, realmente, y profunda y sensible. Realmente sí. Aquí hay varios paralelos, aquí hay varias cosas que son muy interesantes. The Void, que es como este alter ego de Sentry, de Bob. Hay varios datos. Voy a tirar varios datos curiosos. Pullman, que es el actor que hace el personaje de Bobo de Sentry, es chistoso porque lo han molestado mucho porque él en sus ruedas de prensa le traen a colación que en Top Gun Maverick también se llamaba Bob y era casi que el mismo personaje. Interesante, ¿cierto? Claro, era como un man tímido, con potencial, que se llamaba Bob. Buenísimo. ¿Cierto? Sí, él inclusive trató de abogar porque le cambiaran el nombre para la película, muy bueno. para la franquicia, claro. Pero no pudo. Entonces le tocó aguantarse el bullying en ruedas de prensa. Segundo, ese efecto de sombra que vemos en los trailers, pues para no hacer spoilers, fue inspirado en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, como el efecto de la radiación eliminó a las personas y como quedaron las sombras en el piso. Que me parece dark, fuerte. Profundísimo. Y hay mucha gente que se ha quejado, porque hay gente la gente se va a quejar de todo, pues siempre va a haber alguien que se va a quejar de algo y va a hacer mucha bulla, pero bueno, ese dato me pareció interesante, lo quería tirar acá. Interesante. Pero volviendo al tema central, para no desviarnos tanto, efectivamente lo que dices es a lo que me refiero y hago correlación final con la última película de Intensamente. La forma como nos están tratando como de enseñar a través del cine cómo aproximarnos o tratar personas que están lidiando con temas psiquiátricos, psicológicos, enfermedades de este estilo, me parece absolutamente útil. Me parece que el mensaje transmite. Válido. Es válido. Y la forma como en esta película se trata es exactamente igual como se trata Intensamente. Total. La escena, pues, hay una escena que se correlaciona de manera idéntica, pues, en el trato
a los personajes principales. Total. Yo, digamos, en eso sí añadiría, sin duda, uno de una película nunca se puede esperar tratamiento psicológico. Si uno tiene una condición muy sensible, obvio, o sea, vaya, busque ayuda profesional. Lo que uno espera de una buena película es que motive la reflexión, la conversación, que le ayude a uno a tomar acción sobre cualquier circunstancia en pareja, personal. No es buscar un tratamiento, por Dios, nunca esperarse a una película. No, esa película no pretende esto. No, sin duda. Algunas críticas creo que estaban criticándola en ese sentido, en esa línea, como que ustedes que esperaban que una película al tocar un tema de esta naturaleza, pues alcance. Y para mí alcanza esa sensibilidad, para mí esa reflexión, por lo menos inclusive verse un poquito reflejado con ese vacío, ese personaje, ese vacío que es difícil muchas veces de personificar o inclusive de entender, de definir. Aquí lo personifican y interactúa, ¿no? Concéntricos. Correcto. Entonces Correcto. es como, wow, yo realmente puedo definir, delinear ese sentimiento y tratarlo, intentar básicamente superarlo, ¿no? Digo yo. Bueno, y creo que retrata muy bien, pues percibo que retrata muy bien, de manera muy respetuosa, pero cinematográficamente muy bien estructurada las escenas. Total. La forma como cuando los personajes se ven inmersos en este mundo caótico, me parece que lo hacen muy bien y las conversaciones son... La conversación entre, sobre todo, Yelena, que es la protagonista de esta película, al final del día, ¿cierto? Sí, sin duda. Lo hace, o sea, con este Boyd o con Bob, sí. ¿cierto? Lo hace muy bien, o sea, las conversaciones son, y la dinámica es muy pura. Y además porque sí nos muestra vistazos de las razones por de toda la carga emocional que traía este personaje desde su infancia. Total. Ahí tocas un tema, ¿sabes? Que me hubiera gustado muchísimo y creo que les faltó explotar esa posibilidad, es si mostraban cómo el efecto de Boyd en civiles, en personas ordinarias. Porque solamente lo vimos aplicado en pues una superhéroe que tiene un trauma en el hijo de más chica porque pues por su culpa se murió la mejor amiga cuando eran chiquitos. Sí. Pero pues obviamente... También en The US Agent. Pues, en The US Agent. Y en los superhéroes que tienen traumas, pues pucha, demasiado trascendentales. Pero qué tan bonito hubiera sido si mostraban a algunos civiles y cómo interactuaban con su propio trauma, que va a ser mucho más ordinario, pero de igual forma muy sensible. O sea, me imaginaba una persona viéndose de chiquito, disfrazado de astronauta, diciendo, uy, va a ser astronauta cuando sea grande, y de repente trabajando en un cubículo y es como, uy, esa es mi frustración. Que hubieran explorado más eso y haber navegado eso, siento que hubiera sido muy interesante. Siento que hubiera ayudado también a que muchas personas se pudieran relacionar mejor con la película. Sí. Me quedó ese pendiente que siento que tuvo mucho potencial. Pero... Sí. No. Vamos a lo mismo del inicio de la conversación. Es una gran película de Marvel. Sí. Yo creo que creo que el auge que está generando es que a muchos que crecimos con Marvel volvimos a encontrarnos con una película similar a esas con las que arrancamos, donde no había un adoctrinamiento ideológico, sino simplemente unas narrativas más universales con las que nos podíamos identificar. Aquí las encontramos con unos personajes que que ya no los muestran como un reencauche forzado de los originales, ¿cierto? Ya no estamos ante otro Capitán América, otra Black Widow igualitica, que de hecho genera algo muy especial. Es que ya tenemos creo que los que estamos siguiendo esto ya tenemos una conexión emocional con Yelena mucho más fuerte que la que tuvimos en su momento con la Black Widow original de Scarlett Johansson. De acuerdo, ya muestra unas facetas mucho más profundas, más íntimas. Más humanas, sí. Creo que sin duda eso se está logrando. También te iba a decir que creo que lo que me gusta y tal cual, de forma puntual, me retornó. A mí me volvió a traer esa emoción. Con Marvel siento que vi a ese Paulo que vio por primera vez Iron Man, que por ejemplo vio Civil War, que para mí es de mis favoritas y precisamente es porque trae una problemática real. O sea, real que pudiera ocurrir, como bueno, ¿cómo se debe regular alguien con superpoderes? ¿Se deben regular o se deben dejar a su propia discriminación de qué es bueno y qué es malo? Y para mí esa es de mis películas favoritas y es un tema que potencialmente podría ser de discusión legítima, real, en el mundo real, si llegaran pues personas con esas... ok. Y aquí, sí, pues hipotéticamente sería algo que en verdad ocurriría. El punto es que aquí la problemática ya no es política, digámoslo así, pero personal. O sea, es una problemática que al final uno puede relacionarse con ella. Porque yo siempre he encontrado que la metáfora de Civil War estaba muy asociada a
a los países que desarrollan proyectos nucleares, ¿no? Como eso, pues, hay regulación, quién regula y cómo, quién define por qué, y si usted tiene la autoridad ética y moral para ser el regulador, ¿cierto? Total, sí, de acuerdo. Pero sí, es más por esa onda. También hay otro elemento que quiero rescatar de esta película y es que tuvo muy buen humor. Sin ser empalagosamente, o sea, sin estar todo el tiempo como Deadpool metiéndonos un chiste en cada frase. Es como que ya relájate. Sí. Porque eso es lo que me pasó con Deadpool y Wolverine. La última era como, ya déjalo descansar. Sí, es verdad. ¿Cierto? Entonces esta tuvo el personaje que era como el comic relief de la película, que Red para Guardian. mí lo hizo el Red Guardian y lo hizo muy bien. A veces, qué capacidad cómica la de este tipo. Yo no, a un momento de la película, tú lo viste, que está sentado al lado mío, Ajá. a mí ya me daba pena reírme. Yo era una escena que... No te dio tanta pena, la verdad. O sea, no, ya me daba pena reírme más. Más, ok. Para mí me da pena haber llegado a como la mitad. O sea, realmente, ¿qué tolerancia a la vergüenza tienes tú? Pero no, total. O sea, un humor de muy Marvel, pero de buen gusto, tal cual. Yo lo que complemento con lo que a mí me faltó de la película es que me hubiera gustado ver es un poco más del pasado de los personajes de los Thunderbolts, okay. ¿cierto? Como de los... Cierto, entonces de US Agents nos dieron un vistazo que nos permite como empatizar un poco con su situación. Ya no lo pintan como un tipo pues, que quiere ser el Capitán América, sino que ya es un tipo que realmente ya como que se dejó ir y realmente está supremamente amargado con la vida y tiene unos rencores muy fuertes. Me hubiera gustado saber más de él, de Ghost, de otros, pues que no hay un poquito más para generar un poco más de empatía. De pronto construir ellos. Más sí, la historia de cada uno. Sí. Sentido. Para mí hubiera sido más como eso lo que me hubiera gustado más de la película, pero la disfruté. Yo también. Y sí te voy a decir que al comienzo yo venía supremamente predispuesto. Yo llegué a armarme de acumular críticas para nuestra conversación. Y empecé a ver críticas, pero muy superficiales. Digamos, inclusive me molestaba, por ejemplo, el sonido de los golpes. Yo era como, venga, el ingeniero de sonido no tuvo otro costal a que pegarle. Todo sonaba igualito. Como que si le pega el escudo y al todo sonaba el mismo, como el mismo bulto de arroz. Y yo era, pero es bobaditas que desde ahí yo dije, no, esto no va para dónde es, nada para dónde es. Pero no, realmente fue transcurriendo y fui sintiendo esa emoción otra vez que viví con las buenas películas, lo cual me hace preguntarte el futuro. La próxima entrega en películas, en cine, va a ser Los Cuatro Fantásticos. Yo no sé, o sea, para mí quiero pensar que va a ser igual de emocionante, que va a seguir con la nueva línea, pero no sé, uno cuando ya ha estado con el corazón roto, estoy defraudado, ya como que uno no quiere armarse de mucha expectativa, no sé. Sí, yo personalmente siento que yo cerré mi fase de amor ciego con Marvel con Guardianes de la Galaxia 3, que para mí, honestamente, o sea, de esa película no se habló suficiente. Para mí esa película es una obra maestra. Pero, ¿qué pasa? Que es que yo creo que también hay que seguir, o sea, digamos como que nos quejamos, nosotros ya tenemos 30 y pico de años, ya es como que pretendemos de Marvel. Hay que entenderlo, que es parte de Disney, es una franquicia que está pensada también para que ellos tienen que diseñar todo para que cautive a la familia, desde un preadolescente hasta los que hemos crecido con la franquicia. Entonces, al final del día, creo que las temáticas se tocan de una forma muy romántica, sencilla, un poco light. No pueden ser... Las películas no son gore, hay políticas de Disney que no permiten que se trasciendan ciertos límites. Y hay otras franquicias que ya se han adaptado mucho más en la forma de contarnos, de aproximarnos a los superhéroes o a los cómics, con narrativas estéticas y narrativas pues, real, con guiones, con unos guiones estructurados para hablarnos mucho más a nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso es que está triunfando tanto series como The Boys o lo que están haciendo en DC con Batman, de Robert Pattinson, con El Pingüino de Colin Farrell. Entonces, ahí la pregunta es si realmente es que nosotros también tenemos que entender que de pronto ya este no es el universo que está dándonos lo que queremos y así va a ser y hay que aceptarlo. Te entiendo. Para mí, a ese comentario, yo pienso mucho en Pixar, que son películas que para toda la familia, inclusive de adulto, y yo creo que buenas películas de Pixar me van a seguir gustando a un nivel que me gustó cuando tenía, no sé, 13 años. ¿Y cuál fue la última película de Pixar que te enamoró?
Intensamente, no es de Pixar, ¿cuál es? Sí, Intensamente 2 es de Pixar. Esa, digamos, me gustó mucho a mí. ¿La 2? Sí, también. Yo sé que a mí me parece bonita, pero no es, para mí ya no es Wall-E. Para mí ya no es Ratatouille. Pero yo no sé si Ratatouille fue lo que fue por el momento en la vida en el que lo vi. Pues él tenía otra edad, estaba en mis inicios de mis 20s. Válido, ¿Sí me voy a entender? Sí, es como sin duda. que para mí las películas animadas que me están cautivando en este momento no son precisamente las de Pixar. Ok. O sea, me encantan, me gustan. Marvel sigue gustándome. O sea, yo sigo siendo yo soy un cansón. Yo critico, pero igual no me pierdo el estreno. De acuerdo, pero entonces sí, buen punto el tuyo. Ahí la pregunta es si Pixar dejó de cautivarte porque creciste y ya no son para ti, o si realmente pues dejó de hacer las producciones que con las que se inició. Bueno, sí, exacto. O sea, hemos perdido... O sea, ¿me he alejado yo o ellos han perdido calidad? Exacto, eso no sé. Lo que yo siento que siempre va a haber una buena producción y la forma de uno poder responder esto, yo diría, es preguntándole a adultos qué les pareció Toy Story, por ejemplo, que para nosotros fue tan... o Toy Story 2 o Toy Story 3. Pero hay que preguntarles qué les pareció Toy Story 4. Sin duda. Bueno, porque entonces... Cierto, que fue pues es que hay que hablar, bueno, ¿cómo fue su relación con Toy Story 1 versus con Toy Story 4? Exacto, y ahí ya adultos del momento, para saber si realmente de alguna forma fue Pixar el que se redujo pero su calidad. El tema es que también ahí podríamos entrar en una discusión de que estamos forzando una franquicia. Entonces hablemos de las últimas de Pixar, que son Red, Coco, Coco no, qué pena. Red, Luca, Soul y bueno, y ahí que me está corriendo aquí de memoria, pues Intensamente 2. Entonces la pregunta es a qué porcentaje de esas realmente lo enamoraron. Sí, ¿cierto? Es verdad, sí, de acuerdo. Intensamente, Encanto, por ejemplo, nosotros nos debió haber enamorado de esa película, ¿cierto? También las expectativas que teníamos como colombianos, no sé, que si de alguna forma estamos sesgados a que intentábamos que representara toda nuestra cultura y fuera un gran hit. Preguntar a los extranjeros sobre Encanto siempre es una buena pregunta y creo que a ellos les gustó más de lo que los colombianos, de nuevo por la cuestión de expectativas, pero también estoy de acuerdo que me desilusionó un poco. Yo pensé que iba a ser algo trascendental y bueno, es lo que me esperaba pues para una película colombiana. Otro tema sobre Colombia. sobre este mismo tema que es para analizar ese punto y es la taquilla mundial. Total. Marvel ha perdido taquilla mundial. Sin duda. Entonces, venga, huepucha, realmente es un tema sí, bueno, no sé, de pronto están perdiendo, o esa narrativa woke alejó a muchas familias. Pues, para mí eso es contundente, realmente eso pasó, por eso estoy emocionado con Thunderbolts y ver qué va a pasar con Marvel. A mí te voy a decir una cosa porque tú me preguntaste que cómo va el futuro de Marvel. A mí me parece que va a ser más de lo mismo y que no va a ser épico. Okay. ¿Por qué? Porque a diferencia de las primeras fases, ellos construyeron las historias de unos poquitos personajes y empezaron a hacer Avengers, ¿cierto? Para la época, hacer Avengers era algo novedoso. Era como, uy, por fin van a juntar unos superhéroes en una película. Eso no se veía. Total. Hoy en día eso ya es historia ya no es novedad. Total. Y aquí lo que han estado haciendo es presentar una cantidad de personajes gigantes sobre los que no han profundizado. De Moon Knight lo vimos en la serie, años después nunca hemos vuelto a saber del personaje. Entonces ahora pretenden hacer un Avengers con todo este churrero de personajes, con un villano que no han construido o no lo hemos visto. Yo no sé quién puede llegar a ser porque puede ser Galactus, pero no hemos visto porque está en Los Cuatro Fantásticos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que van a pelear y contra quién? Entonces nos van a tirar muy en seco hasta Avengers. De acuerdo, y esa es mi reflexión también, como bueno, ¿cuál otra propuesta de villano va a surgir que sea tan cautivante como lo fue Thanos, o en ese caso, como lo fue The Void? Claro, porque inicialmente debía ser Kang, pues que era protagonizado por este personaje que terminó casi que en la cárcel, pues. Que está pues en un pleito judicial, Jonathan Majors. Y el man, pues ese supuestamente iba a ser sobre el que se iba a construir toda la narrativa, pero el man les tocó sacarlo de Marvel porque el tipo no se supo comportar en la vida personal. Lastimosamente. Entonces, no sé, yo creo que seguiremos ahí firmes, pero... Firmes, por lo menos iré con emoción, una emoción no que representa la que tuve en los orígenes de Marvel, pero mucho más animado. Esta vez sí, a ver qué pasa y a ver qué nos proponen y a ver qué giros de la historia podrán ocurrir. Correcto. Bueno, Pablo, Thunderbolts en salas de cine. 3, 2, 1...